tal? Continuamos con esta segunda sesión de la segunda parte de los 4 ejes en los cuales se divide el examen general de egreso para la licenciatura en Derecho del Ceneval. En esta ocasión vamos a analizar las áreas y las subáreas referentes a el área de investigación, consultoría y fe pública. En un principio analizaremos el uso de las herramientas metodológicas con las subáreas para poder distinguir de manera precisa cuáles son los métodos de investigación jurídica más importantes, que ustedes tengan, el conocimiento general de estas herramientas metodológicas y de estos diferentes métodos que se utilizan en la ciencia jurídica, ya que en el examen general de egreso vienen algunas preguntas respecto a este tipo de sistemas, y luego analizaremos en un segundo apartado lo que tiene que ver con el trámite y gestión de propuestas de solución de necesidades no jurisdiccionales. Es decir, aquí analizaremos a grosso modo la organización del Estado mexicano, los poderes, el poder legislativo, el poder judicial, cuál es el procedimiento legislativo, cómo se integran, cómo se dan los nombramientos de la Suprema Corte, el tema de la Judicatura Federal, del Tribunal Electoral. Hablaremos un poco de derecho constitucional, de los órganos constitucionales autónomos, y luego en una tercera parte hablaremos del subtema que tiene que ver con la identificación de actos jurídicos en los que requiere fe pública y de los hechos que también se deben de solicitar. Entonces ahí hablaremos sobre instrumentos públicos, sobre protocolos notariales, distinciones para que ustedes puedan entender lo que es una escritura, una acta pública, qué es lo que se debe asentar en las actas, los testimonios notariales, las hojas del testimonio, cuando hablamos de copias certificadas, el tema de la certificación, las pólizas. Luego hablaremos un poco sobre las distinciones entre notario, corredor público y registrador público, qué documentos debe emitir el corredor público, cuáles son los instrumentos que emiten otro tipo de fedatarios públicos, y con esto daríamos, por finalizada esta segunda etapa de la segunda área que se evalúa precisamente en el examen general de egreso del EGEL, es decir, lo que tendría que ser, que la segunda parte del examen que ustedes van a realizar por la mañana, ¿no? Es decir, la primera parte tiene que ver con postulancia, que ya hemos tratado en los 3 videos anteriores, y trataré de resumir en un solo video esta segunda parte que tiene que ver con consultoría y fe pública, para que puedan abordar de una manera mucho más sencilla su examen EGEL de esta parte de la mañana. No omito recordarles que estamos a su disposición en Nexo Consultoría, que tenemos nosotros un método que se llama método EGEL Total, en el cual, bueno, aparte de estos videos que estamos realizando para todos ustedes a partir de esta contingencia, y como estamos todos guardados en casa, pues nos hemos dado a la tarea de ofrecerles a ustedes un material con el cual puedan reforzar su estudio en esta etapa tan complicada para todo el país. Pero sin duda, no solamente estos videos, sino que nosotros ponemos a su disposición mi guía, ¿no?, en la cual abarcamos los 4 ejes del Ceneval de una manera muy precisa. Ponemos a su disposición también los simuladores virtuales que tenemos de cada una de estas áreas, en donde ustedes van a poder practicar con estos simuladores virtuales online desde su iPad, desde su computadora o desde un teléfono celular. Y con esto nosotros, a partir de una proyección que hemos realizado en este método, podemos garantizar la aprobación al 100% en su examen general de egreso. Inclusive, si ustedes ponen el esfuerzo que nosotros les estamos solicitando, estamos seguros de que ustedes podrán aprobar con sobresaliente o inclusive obtener una medalla en el examen general de egreso. Siendo esta la circunstancia, entonces vamos a dar paso a esta segunda subárea del EGEL, que precisamente tiene que ver con el tema de la investigación, consultoría y fe pública. Esta segunda parte trataríamos de abordarla a partir de la subárea que se denomina uso de herramientas metodológicas,
Y dentro de esta subárea tendríamos otras subáreas que significan precisamente identificar la distinción de los diversos métodos aplicables al desarrollo de la investigación jurídica. En este sentido, lo que primero tendríamos que plantearnos es, a partir de esta breve gráfica que les proyecto, pues tendríamos uno, lo que es la base del conocimiento, que sería precisamente la experiencia o la información, es decir, los estudios con los que se cuenta o contamos como investigadores para poder realizar una investigación. Una vez que tenemos estos estudios a partir de la experiencia, esta base de conocimientos, tendríamos que forzosamente realizar un segundo paso, que es el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema va enfocado precisamente en aquellas interrogantes que el investigador debe de plantearse para poder realizar su investigación. Entonces, a partir de preguntas, nosotros vamos a partir de, digamos, de la base de los conocimientos, vamos a plantear el problema con preguntas, y entonces, una vez que hemos realizado o echado al aire estas preguntas investigadoras, tendríamos que plantearnos en una tercera fase la hipótesis. La hipótesis son soluciones o quizás soluciones temporales que los investigadores proponemos como respuesta al problema que nos hemos planteado precisamente en la etapa del planteamiento del problema. Una vez que nosotros tenemos nuestras hipótesis, entonces tendríamos que darle paso a la comprobación de la hipótesis. La comprobación de la hipótesis es este contraste de las soluciones temporales con resultados de investigación, es decir, conforme el investigador va requiriendo comprobar sus hipótesis planteadas, pues necesitará forzosamente acceder a más conocimientos para poder darle puntual respuesta a las preguntas que hemos planteado desde la problemática del problema y a partir de la generación de las hipótesis. Entonces, una vez que hemos comprobado nuestras hipótesis, entonces estaríamos en posibilidad de generar un nuevo conocimiento a partir de las respuestas, dando las respuestas a las interrogantes que nos hemos planteado desde el inicio de la investigación. Ahora bien, dentro de esta etapa de la investigación, en el diagrama que ustedes pueden observar, específicamente en la ciencia jurídica, lo que tiene que ver con el derecho, estamos hablando de, digamos, 3 niveles. El primer nivel sería el social, es decir, aquel que tiene la necesidad de regular la conducta, humana a partir de aproximaciones sociológicas o empíricas. Otra área sería la parte axiológica, ¿no? Axiológica se refiere precisamente a valores que la sociedad establece como objetivos fundamentales que van ligados precisamente con la ciencia jurídica. Y por último, el área de la normativa o dogmática, como se conoce, que es precisamente el conjunto de reglas que la sociedad va construyendo de alguna manera en relación a las necesidades y los valores que le damos como sociedad en función de la ciencia jurídica. Ahora bien, en cuanto a lo que es la perspectiva social, tenemos el método sociológico. Este se puede utilizar a partir de técnicas de investigación empíricas e históricas, como son los estudios de campo, las entrevistas o las encuestas. En el caso de la perspectiva axiológica, se requiere utilizar técnicas de carácter filosófico e históricas para poder determinar precisamente los valores objeto de la sociedad de la cual estamos estudiando. Algunas de las ramas que tienen que ver con la ciencia de la investigación jurídica, encontramos lo que es el positivismo. El positivismo jurídico es el estado, ¿no? Es la fuente del derecho en la cual se desvincula el derecho de la moral. Ustedes recordarán sus clases de teoría del Estado o teoría general del derecho, o quizá alguna parte que tiene que ver con precisamente introducción al estudio del derecho, en donde precisamente quizá el maestro Eduardo García Maínez en su libro o igual Álvarez Ledesma les pueden dar un poco de un panorama más amplio, pero en este caso el positivismo pues es el Estado, es la fuente del derecho que desvincula precisamente el derecho de la moral, y de esta corriente pues surgen precisamente lo que es la exégesis y la teoría pura del derecho. En caso, digamos, opuesto, tenemos lo que es el justnaturalismo. El justnaturalismo establece precisamente a partir del derecho natural como principios universales e inmutables, y aquí encontraremos escuelas como la escolástica, la teológica o quizá la racionalista.
Otra rama más es precisamente la que tiene que ver con el utilitarismo jurídico. El utilitarismo jurídico versa en relación a la causa del derecho, es decir, la utilidad que tenga para la sociedad el propio derecho. Luego encontramos el historicismo jurídico. Dentro del historicismo jurídico es aquel que considera la historia como el fundamento del derecho a partir de una costumbre. Y luego encontraremos la parte que se denomina la parte tridimensional jurídica, ¿no? Es decir, la que reconoce el derecho a partir de tres perspectivas, tanto la perspectiva normativa, la perspectiva axiológica y la perspectiva social. Es decir, aquí intervienen los tres, por eso se llama tridimensional, el estudio tridimensional jurídico, ¿correcto? Ahora bien, en cuanto al método dogmático, podríamos establecer que el método dogmático utiliza las fuentes formales e históricas del derecho. Ustedes recordarán, como fuentes del derecho, pues tenemos la ley, la jurisprudencia, la costumbre y los documentos históricos que contienen precisamente normas jurídicas. Entonces, el operador jurídico se puede aproximar a estas fuentes de forma directa o a través de la doctrina, precisamente, para poder, digamos, tener esta doctrina en la materia. Ahora, en cuanto al método exegético, el método exegético podemos establecer que considera la interpretación como la exégesis de los textos. Es decir, el derecho es lo que establece la propia ley. Si la ley es clara, hay que realizar una aplicación gramatical, es decir, lo que viene en la ley tal cual. Pero ¿qué pasa si la ley es oscura o está incompleta? Entonces ahí hay que determinar el espíritu de la ley, es decir, la intención que el legislador nos quiso dar a entender cuando creó la ley. Entonces, con el examen de los trabajos legislativos, a partir de la costumbre, los principios generales del derecho, o incluso una interpretación lógico-formal, a partir del uso de la analogía, o quizá a la misma razón, ¿no? La misma disposición, la mayoría de razón, es decir, que si existe una razón mayor se debe aplicar al menos la misma disposición, o en el caso de que sea un argumento contrario, si la solución es restrictiva, los casos no comprendidos deben tener una solución contraria. A eso se refiere el método exegético. Ahora, cuando hablamos del método sistemático, pues nos referimos a un sistema, es decir, establece que las leyes son parte de un sistema cuya validez depende de una norma superior. También tenemos el método sociológico. El método sociológico se considera la ley como una obra humana y por tanto está incompleta porque es humana. Entonces el intérprete debe tomar en cuenta la realidad social. Esta sería como una característica específica del método sociológico. Ahora, cuando hablamos del método inductivo, este proceso de investigación a partir del método inductivo es un proceso lógico en virtud del cual a partir de hechos particulares que son probados se puede llegar a conclusiones de carácter general. Entonces lo inductivo va de lo particular a lo general. Un ejemplo, conozco a 20 mexicanos y a todos les interesa la seguridad. Por tanto, se puede inferir que a todos los mexicanos les interesa la seguridad. Ahora, ¿qué sería del método deductivo? Es un proceso lógico en virtud del cual, a partir de un principio general, podemos llegar a conclusiones particulares. Entonces, el deductivo va de lo general a lo particular. Ejemplo, a todos los mexicanos les interesa la seguridad. Entonces, Jesús es mexicano, por tanto, le interesa la seguridad. Aquí estamos aplicando un método deductivo, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo hay un método inductivo-deductivo que lleva los dos? Se infieren principios generales como el método inductivo. Dichos principios son utilizados para llegar precisamente a conclusiones particulares. Ejemplo, conozco a 20 mexicanos y les interesa la seguridad, por tanto, a todos los mexicanos les interesa la seguridad. Jesús es mexicano, por tanto, a Jesús le interesa la seguridad. Este sería un planteamiento a través del método inductivo-deductivo. Ahora, el método analítico. El método analítico pretende hacer una descomposición del objeto de estudio en cada uno de sus elementos para poder partir a hacer un análisis. Es decir, el objeto de estudio podría ser los poderes públicos, los elementos constitutivos, como podrían ser el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y a partir de esta, digamos, de esta división de elementos, de este análisis, con este análisis particular podríamos conocer cada uno de ellos, la relación que existe entre ellos y las teorías que se están generando. Cuando hablamos del método sintético, el método sintético establece que es a partir de elementos que se pretende comprender un todo. Es decir, el estudio del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial, se establece el objetivo de construir precisamente una teoría de lo que sería la teoría del poder público.
¿no? A partir de un todo. Ahora, en el método comparativo, su propio nombre lo establece, ¿no? Son semejanzas y diferencias que existen entre los objetos de estudio a partir de categorías que se pueden comparar para poder llegar a conclusiones. Con este método se pueden realizar estudios, lo que nosotros en la rama de ciencia jurídica conocemos como el derecho comparado, ¿no? Por ejemplo, un análisis de derecho constitucional local entre diferentes estados a partir del análisis de las constituciones. O podemos hacer un estudio de derecho comparado entre las diferentes constituciones de 5 diferentes países, ¿no? O inclusive en técnicas de derecho comparado a nivel internacional, pues checamos documentos jurídicos de diferentes países para encontrar diferencias y semejanzas, ¿correcto? Esto sería el método comparativo. Hasta acá sería un panorama de cuáles son los métodos que son importantes que ustedes reconozcan para el examen general de egreso, porque muchas preguntas les harán respecto a este tipo de métodos. Ahora, en una segunda etapa, tendríamos que analizar lo que es el trámite y la gestión de propuestas de solución de necesidades no jurisdiccionales. En este caso, hablaríamos precisamente de lo que es la organización del poder. La organización del poder, como ustedes recordarán, a lo mejor en sus clases de Derecho Administrativo, Teoría del Estado, ¿no? Inclusive podrían haberlo visto quizá en las primeras materias, ¿no? de los primeros semestres de Derecho, como podría ser a lo mejor Introducción al Estudio del Derecho. Recordarán que precisamente los ámbitos del gobierno, pues lo dividimos en federal, estatal y municipal. El poder federal se divide a su vez también, tanto el federal, estatal como el municipal. Contamos con poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí hay que hacer algunas precisiones, ¿no? En el caso del poder federal, específicamente el poder ejecutivo, ustedes recordarán que recae en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ese es el poder ejecutivo. El poder legislativo es el Congreso de la Unión, que está dividido, pues ya lo veremos más adelante, en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Importante reconocer que ustedes tengan el dato, ¿no? Cuántos integrantes son al Congreso de la Unión, es decir, cuántos diputados tenemos, porque me ha pasado en algunos cursos que abogados o estudiantes de Derecho desconocen cuántos son los miembros que integran las cámaras. Entonces, en este sentido, pues lo veremos más adelante, pero lo recapitulo en este caso, la Cámara de Diputados, estamos hablando de que se integra la Cámara de Diputados se integra a partir de 500 diputados, de los cuales estos 500 diputados son 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Esto lo vieron en su materia de derecho electoral, cómo se integran la representación proporcional y la mayoría relativa, es decir, mayoría relativa son los que votamos, representación proporcional son los que vienen en lista, y los senadores son 128. Y luego el Poder Judicial, que se integra precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a ver cómo se integra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también vamos a ver cómo se integra, los tribunales colegiados, los unitarios de circuito y los juzgados de distrito, y por último el caso del Poder Estatal, el ámbito de gobierno estatal, también cuenta con poder ejecutivo, que vendrá siendo el gobernador del estado, y a nivel municipal sería el presidente municipal o primer regidor. En el caso del poder legislativo, a nivel estatal sí tenemos Congreso del Estado local, ¿no? Y en el poder judicial tenemos precisamente al Poder Judicial del Estado. No así en el caso municipal. Ustedes recordarán, el 115 constitucional establece la forma en la cual se analiza el municipio, a partir del presidente municipal o primer regidor, que está compuesto por una planilla de regidores, un síndico municipal, y tiene una estructura administrativa. Pero a nivel municipal no se cuenta con un poder legislativo en sí. Podríamos hacer la analogía, que quede claro que no estoy diciendo que es un poder legislativo, pero se puede tomar por analogía que precisamente el cabildo es este poder legislativo, entre comillas, que es donde se deliberan y toman las decisiones que tienen que ver con el municipio, ¿correcto? Ahí se vota, se votan reglamentos, acuerdos, pero no se cuenta bajo esta estructura de los órganos del poder como si fuera un poder legislativo. Y en el caso del Poder Judicial sucede algo parecido a nivel municipal. Ustedes recordarán que
que precisamente el 115 constitucional, y a partir de los, digamos, de los documentos municipales, como podrían ser los bandos de policía y buen gobierno, o las codificaciones municipales, específicamente recuerdo una parte que tiene que ver con la sindicatura municipal. La sindicatura municipal tiene a su cargo precisamente juzgados calificadores. Juzgados calificadores que van a sancionar conductas que son de carácter administrativo. Entonces no entran dentro del Poder Judicial, pero podríamos hacer la similitud para tratar de ponerlos en el mismo nivel. Ahora bien, ¿cuál sería el proceso legislativo? El proceso legislativo yo siempre lo he trabajado a partir de un acróstico que me parece que nunca se les olvidará, que se llama, o lo he llamado el IRASPI, ¿no? Que es la iniciación, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. Este procedimiento legislativo en México pues está perfectamente regulado en el artículo 72 constitucional y es donde precisamente se prevé este proceso legislativo, es decir, cómo se van a generar o cómo vamos a crear las normas a partir de un procedimiento legislativo. Entonces surge a partir de una iniciativa, luego viene el proceso de discusión en las cámaras, Cámara Alta, Cámara Baja, luego viene la aprobación, después viene la sanción. Después de que es sancionado viene la publicación que ustedes conocen, que se da precisamente en el Diario Oficial de la Federación, y luego ya viene la iniciación de la vigencia. Ustedes abren una ley y dicen, esta ley surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, al día siguiente es cuando inicia su vigencia. Esto, en general, es el procedimiento legislativo. ¿Cómo se integra el Poder Judicial? El Poder Judicial, les comentaba, que se integra precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ustedes recordarán que trabaja a partir del pleno o de las salas, o en salas, ¿correcto? En pleno, pues son todos los ministros de la Corte, en salas se divide en dos, la primera y la segunda sala, luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, trabaja también a partir de la sala superior y las salas regionales, y entonces quedaría por último analizar lo que es el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo de la Judicatura Federal está integrado por los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los jueces de distrito. Esto sería un panorama a grosso modo. Tendremos que ir profundizando en cada uno de los temas que en la guía ustedes lo encontrarán, es decir, cómo se integra la Suprema Corte, de qué conoce la primera, de qué conoce la segunda sala, luego cómo se integra el Tribunal Electoral, cuántos magistrados son, cuántas salas regionales existen, en dónde se encuentran, de qué área se va a ventilar. Lo mismo sucedería en el Consejo de la Judicatura Federal, cómo se integra, que el ministro presidente de la Corte está integrado ahí en el Consejo de la Judicatura Federal, qué es lo que hacen los trabajos de la Judicatura, etcétera, etcétera. Pero esto ya sería un tema mucho más profundo. Ahora, tratando de recordar algunas cuestiones constitucionales, tenemos que analizar precisamente el caso de los nombramientos, ¿no? Es decir, los ministros, para nombrar a los ministros de la Corte, el presidente de la República envía una terna al Senado y quienes van a elegir por mayoría calificada a los ministros de la Suprema Corte. ¿Quién elige a los magistrados? Pues los magistrados los elige el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces lo mismo, se propone a partir de ternas al Senado, y es el Senado quien va a elegir por mayoría calificada a cada una de las 7 vacantes, en este caso, ¿no? O el caso de los consejeros, de los nombramientos de los consejeros, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a presidir precisamente el Consejo de la Judicatura Federal, como les comentaba. 3 consejeros son nombrados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, entre jueces y magistrados. 2 más son nombrados por el Senado y son electos por mayoría simple, y 1 es nombrado por el presidente de la República. Así es como se integra el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, ¿cómo se integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El Pleno está integrado, ustedes recordarán, por 11 ministros. La primera sala está encargada de asuntos civiles y penales, la segunda sala está encargada de asuntos administrativos y laborales. Las salas se integran por 5 miembros cada uno, y acuérdense que hay un presidente de la Corte, entonces en total tenemos a los 11 ministros. Ahora, el artículo 99 establece precisamente cómo se integra el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo que dispone la fracción segunda del 105 constitucional, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y es el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, que está integrado a partir de una sala superior y 5 salas regionales. La sala superior está integrada por 7 magistrados y las salas regionales están integradas por 3 magistrados.
El presidente del Tribunal Electoral es elegido por la Sala Superior de entre sus miembros para ejercer un cargo por 4 años. Ahora, el Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo al artículo 100 constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir resoluciones. El Consejo de la Judicatura Federal, recordando un poco las dos diapositivas anteriores, pues se integra precisamente por 7 miembros. Uno de ellos es el presidente de la Suprema Corte, 3 consejeros designados en pleno por la Corte, 2 consejeros designados por el Senado de la República y un consejero que es designado directamente por el presidente de la República. Así es como se integraría precisamente el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de las acciones de inconstitucionalidad, es decir, ustedes recordarán, a partir de lo que es el control abstracto, es decir, que se ejercen con las acciones de inconstitucionalidad, ejemplo, una norma contra una norma, o el caso del control concreto, ¿no? Que es el caso en donde se aplica una norma particular. También conoce la Suprema Corte de las controversias constitucionales, que son precisamente procesos para verificar el respeto a la división de poderes, busca asegurar que cada poder sea respetuoso respecto a las competencias de los demás. Además, la Suprema Corte conoce de la unificación de jurisprudencia, ¿no? Para crear jurisprudencia, ya sea por reiteración de tesis o por contradicción. Ustedes recordarán sus clases de las principales o las primeras clases de Derecho, cómo se sienta jurisprudencia. Hablamos de 5 casos en el mismo sentido y sin ninguno en contrario. Aquí habría que hacer una precisión que no voy a tocar en esta parte, pero que ustedes podrán profundizar más adelante. Acuérdense que hoy está en el tintero la reforma al Poder Judicial, en donde precisamente cambiarán los criterios para generar jurisprudencia, pero eso es otra historia. Y por último, la Suprema Corte conoce también de los amparos. Los amparos, digamos que poseen la facultad de atracción y de interpretación de una cuestión novedosa dentro de la propia Constitución como máximo órgano judicial en el Estado, en el país. Ahora, ¿cuáles son las facultades del Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral tiene como facultades, precisamente ante ellos se impugnan elecciones federales y elecciones locales, protegen los derechos de participación política, ¿no? Se llevan a cabo litigios intrapartidistas y además tienen la calidad de que el Tribunal Electoral es quien califica la elección de presidente de la República. Ustedes acordarán que al final el Tribunal Electoral es quien otorga la constancia de mayoría a quien haya sido elegido presidente de la República. En materia electoral, ustedes recordarán su materia electoral, que en el caso del Senado de la República, quienes obtengan la constancia de mayoría, será entregada precisamente por cada uno de las juntas locales, ¿no? De las 32 juntas locales. Ellos entregarán, más bien el Consejo Local entregará esta constancia de mayoría, y en el caso de los diputados federales, pues serán cada uno de los 300 distritos o consejos electorales distritales del Instituto Nacional Electoral, quienes entregarán la constancia de mayoría a cada uno de los diputados dependiendo del distrito. Ahora bien, el Consejo de la Judicatura Federal se encarga de vigilar la administración del Poder Judicial, así como de administrar la carrera judicial, supervisa el desempeño de sus magistrados, de sus jueces, se impone sanciones y además ellos se encargan de dar las capacitaciones a todo al personal que forma parte del Poder Judicial. En el Poder Judicial, obviamente, conoce de juicios de amparo, de procesos ordinarios federales por razón de la materia, y ustedes ya se acordarán ahí de lo que hablamos de amparo directo y amparo indirecto. Ahora bien, los órganos constitucionales autónomos, ¿qué características tienen los órganos constitucionales autónomos y cómo se definirían los órganos de acuerdo a la relevancia constitucional? En una segunda parte, en esta que tiene que ver con órganos constitucionales, tendremos que plantearnos cuáles son los órganos constitucionales autónomos de acuerdo a la propia Constitución y preguntarnos en México cuáles son estos organismos o estos órganos. Las características que tienen los órganos constitucionales autónomos es precisamente que son creados directamente a partir del texto constitucional, tienen una competencia elemental determinada precisamente por nuestra Carta Magna,
no se encuentran dentro de la estructura de ninguno de los tres poderes tradicionales, de lo que ya platicábamos, ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso son órganos constitucionales autónomos. Estos órganos tienen relevancia constitucional porque poseen las dos primeras características de los órganos constitucionales autónomos y además se ubican dentro de la estructura orgánica de alguno de los tres poderes tradicionales. Ejemplo, por si podríamos mencionar las entidades de fiscalización, de acuerdo al 79, fracción primera, el Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo al artículo 100, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el artículo 99. ¿Por qué surgen los órganos constitucionales autónomos? Las razones son variables de acuerdo al orden jurídico de cada país, según porque el Estado tiene que desarrollar tareas nuevas en relación con las realizadas tradicionalmente y además por razones de coyuntura política, es decir, por determinadas circunstancias de orden político o histórico. Por eso surgen los órganos constitucionales autónomos. En el caso de México, pues tenemos como órganos constitucionales autónomos al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, de acuerdo al artículo 26, fracción B, el Banco de México, de acuerdo al 28, fracción quinta y sexta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo al 102, fracción B, los tribunales agrarios, de acuerdo al artículo 27 constitucional, en su fracción 19, y en el caso de, esta lámina no está actualizada, el Instituto Federal Electoral, acuérdense que a partir del año 2014, se hace una modificación y entonces se convierte en el Instituto Nacional Electoral en el artículo 41 constitucional. Además de estos tenemos lo que es, por decir, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el artículo 6, apartado A, fracción octava, mejor conocido como el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, en el artículo 28 constitucional, y por último, la Fiscalía General de la República, en el artículo 102, apartado A, son órganos constitucionales autónomos. Ahora bien, en una tercera parte, tendremos que ver lo que es la identificación de actos jurídicos en los que se requiere fe pública y de los hechos en los que éste se solicite. Hablábamos, al principio les comentaba que tenemos que entender cuáles son primeramente los instrumentos públicos. Existen diferentes instrumentos públicos en donde hay fe pública o fedatarios. Entonces, como fedatarios tenemos que entender que hay notarios, hay corredores, hay secretarios judiciales, hay directores de los registros públicos, inclusive fe notarial a partir de los consulados. Entonces ellos hacen constar los actos y los hechos jurídicos en los que fueron presenciados mediante sus ojos, ¿no? Es decir, que están a la vista, y que por tanto se perciben a través de su sentido de la vista, los cuales podrían ser protocolos notariales, escrituras, actas, testimonios, copias certificadas, certificación de documentos, pólizas, etc. ¿Cuáles son los protocolos notariales? Los protocolos notariales pues se resguardan en el Archivo General de Notarías, es el conjunto de libros que son formados por folios que van numerados y sellados, en los cuales el notario va a asentar o asignar las escrituras y las actas que se otorguen ante su fe, con sus respectivos apéndices, así como por los libros de registro para cotejo, que llevan incluidos también los apéndices. Todos los documentos celebrados ante la notaría se conservan ahí mismo en la notaría y posteriormente se envían a un archivo que se llama el Archivo General de Notarías, que es propiedad del Estado. Las hojas del protocolo que el notario utiliza para hacer constar sus actas se llaman folios. Correcto, esto ustedes recordarán de su materia de Derecho Notarial. Para mayor abundamiento, pues tendrán que leer la Ley General del Notariado. Pero a grosso modo, esto sería lo que son los protocolos notariales. Ahora, hablando de la escritura es el instrumento original que precisamente el notario asienta en los folios para hacer constar bajo su fe uno o varios actos jurídicos, es decir, manifestaciones externas de la voluntad para producir consecuencias de derecho, y que una vez que están firmadas y con su huella por parte de los comparecientes, el notario autorizará con un sello y su firma autógrafa. Entonces, la escritura deberá ser redactada siempre en español, excepto si son palabras extranjeras de uso común, con letra clara, sin abreviaturas, excepto las que son transcripciones de textos, sin guarismos, es decir, números arábicos, excepto que la cantidad aparezca en letra, sin huecos, es decir, sí hay
debe de cubrirse, acuérdense, con una línea. Si quedan hojas en blanca se testa, entonces se quedará el espacio en blanco antes de las firmas y seguirá llenado con líneas. Se prohíben las enmendaduras y las raspaduras en cualquier escritura por la importancia que tiene. Ahora, hablando de las actas notariales es el instrumento original que el notario va a sentar en los folios para hacer constar bajo su fe uno o varios hechos presenciados por él o que le consten con la autorización de su firma y el sello de su notaría, y que eventualmente se hacen declaraciones con la firma o huella del solicitante. Dentro de las características de un acta debe constar, uno, sobre hechos materiales, ratificaciones, abstenciones, situaciones de cosas y personas relacionadas con un hecho mercantil, también notificaciones, requerimientos, interpelaciones o protestos de documentos mercantiles. Además, los cotejos de documentos se asientan en actas. A partir de esto, precisamente tendríamos que ver qué es lo que se debe asentar en un acta. Entonces, en un acta se asientan hechos jurídicos que se pueden agrupar en siete rubros. Uno son las notificaciones, interpretaciones, requerimientos, protestos o entrega de documentos. Dos, la existencia, identidad, capacidad legal, el reconocimiento y puesta de firmas en documentos. Tres, los hechos materiales. Cuatro, la existencia de planos, fotografías u otros documentos. Cinco, la protocolización de documentos. 6, la declaración que hagan una o más personas respecto a hechos que les consten, sean propios o de quien solicite la diligencia. Y 7, en general, todo hecho positivo o negativo, estudio o situación, ya sean lícitos o no, que guarden las personas y las cosas que puedan ser apreciadas objetivamente y relacionadas por parte de la fe del propio notario. En el caso de los testimonios, el testimonio es precisamente la copia con el que el notario transcribe íntegramente una escritura o un acta notarial y se incluyen reproducidos los documentos anexos que obran en el apéndice. Siempre se deberán insertar en el testimonio los documentos con los que se acredite satisfacer los requisitos fiscales, aun cuando se hubieran mencionado en la propia escritura. Por tanto, el notario puede expedir primero, segundo o un ulterior testimonio. El autor del acto, ¿quiénes pueden hacerlo? El autor del acto, el participante del hecho consignado en el instrumento, los beneficiarios en el instrumento o los sucesores o los cuentavientes de aquellos. ¿Qué llevan las hojas del testimonio? Las hojas del testimonio pues tendrán las mismas dimensiones que las de los folios. En la parte superior izquierda del anverso, el notario imprimirá su sello y le rubricará el margen derecho de su mismo anverso. Irán numeradas progresivamente y además deberán contener la transcripción de una escritura, de un acta, y debe de adquirirlas el notario del Colegio de Notarios, en el caso del Distrito Federal de la Ciudad de México, como medida de seguridad, sin que esta omisión sea causa de invalidez. Cuando hablamos de una copia certificada, la copia certificada es precisamente una reproducción total o parcial de una escritura, así como de respectivos documentos del apéndice, o solo de estos, o de algunos de estos, que el notario solo expedirá para las siguientes 4 finalidades. La primera sería para acompañar declaraciones, manifestaciones o avisos de carácter administrativo fiscal para obtener una inscripción registral en caso de escrituras o actas. Una segunda, que es para acompañar informes solicitados por la propia autoridad con relación a una escritura o un acta. En una tercera finalidad sería para remitirla a alguna autoridad administrativa judicial, ministerial o fiscal que ordene su propia expedición. Y en una cuarta finalidad sería para entregar al otorgante que lo solicite la reproducción de alguno o algunos documentos que obran en el apéndice. Ahora bien, la certificación. Una certificación se emplea en relación a lo que hace el notario de un acto o de un hecho que obra en su protocolo y en documentos que él mismo expide o un documento preexistente, así como la afirmación de que en una transcripción o una reproducción coincide fielmente con su original. Es decir, toda certificación será autorizada por el notario con su sello y firma, ¿no? Ustedes recordarán, por decir, copia certificada de su acta de nacimiento, copia certificada de su título, es preciso este documento y por tanto, una vez que lo tiene a la vista el notario, pues da la certificación con su firma y con su sello.
Cuando hablamos de la póliza es el instrumento redactado por el corredor público para hacer constar en él un acto jurídico, un convenio o un contrato mercantil en el que esté autorizado a intervenir como fedatario. Este sería el caso de la póliza. Ahora bien, ¿qué documentos puede emitir un corredor público? Ya no estamos hablando de un notario, estamos hablando de un corredor. Pues es el libro de registro y archivo, que se resguarda en el Archivo General de la Correduría Pública, pólizas, actas, copias certificadas, testimonios y certificaciones. Los instrumentos que emiten los fedatarios públicos pues son expedientes o libros, actas, certificaciones, copias certificadas y constancias públicas. Aquí tendrían ustedes que analizar a grosso modo cuáles son las competencias claras de cada uno de estos fedatarios, ¿no? Tanto del notario público, el registrador público y el fedatario público a partir de lo que tiene que ver con el corredor público, ¿no? Entonces, si estamos hablando de corredores públicos, nos enfocaríamos a analizar precisamente la correduría pública. ¿Para qué intervienen los corredores públicos? Normalmente ustedes recordarán que los corredores públicos sí tienen fe pública, pero también ellos se dedican a hacer mayormente evaluaciones de carácter mercantil, a diferencia de los notarios públicos, quienes tienen esta fe pública, pero pueden intervenir en muchas cuestiones, ¿no? Por decir, en materia electoral, el día de la jornada electoral, los notarios públicos están a disposición por la propia autoridad electoral para que puedan dar fe sobre hechos y actos que se lleven a cabo en el día de la jornada electoral. Además de todas las cuestiones que tienen que ver con escrituras, testamentos, certificación de actas, ¿correcto? Esta, digamos, forma de dar fe pública a partir de una cuestión notarial. Y por último, el caso del registro público, que ustedes recordarán que precisamente el registro público tiene una cuestión que se llama de publicidad para hacerlo oponible a terceros, ¿no? Es decir, yo voy y registro mi casa ante el registro público de la propiedad y el comercio, y entonces en ese momento yo lo que estoy dando es publicidad a ese acto de hecho jurídico que ya está previamente registrado y que tiene una escritura pública ante notario público, pero en el registro lo que estoy haciendo es darle publicidad y que sea oponible a terceros. Entonces ustedes tienen que analizar estas tres leyes y además analizar los cuadros que, en caso de que ustedes adquieran con nosotros nuestro método de estudio, ustedes encontrarán en todo este método algunos diagramas, algunas claves muy precisas para que ustedes puedan identificar cada uno de estos intervenciones de estos fedatarios públicos y les quede muy claro para la presentación de su examen EGEL. Entonces, hasta acá abarcaríamos todo lo que tendría que ver con la segunda parte de su examen general de egreso de la licenciatura en Derecho, mañana, ¿no? Que es consultoría y fe pública. Con esto terminaríamos este primer bloque y después en los futuros videos hablaremos ya de la parte que aplicaría en el examen de la tarde, que tiene que ver precisamente con administración de justicia, es decir, materia penal, y luego la administración pública. Entonces, nos vemos en el próximo video, donde hablaremos de la primera parte del examen de la tarde, que tiene que ver con administración de justicia, específicamente con el área penal, y en videos posteriores hablaremos de la parte de la administración pública, que tendría que ser la última parte del EGEL, del examen que aplicarían ustedes por la tarde. Que estén muy bien, un gusto estar con ustedes.